¿Qué tal? ¿Cómo están chicos del primero y segundo grado de secundaria? Una vez más nos encontramos mediante este medio virtual para poder trabajar nuestros temas de historia. Y bueno, en esta semana nosotros vamos a trabajar el curso de Historia del Perú, referido pues a la organización económica en el Tahuantinsuyo. Recuerden chicos de primero y segundo de secundaria que nosotros estamos trabajando en todas estas clases de historia del Perú sobre la cultura inca, sobre el Tahuantinsuyo. Eso debes recordar, ¿ya? Ahora, antes de comenzar con la clase, debo comentarte que los profesores ya estamos coordinando los exámenes. Sí, los exámenes ya están próximos a realizarse, así que tienes que estar atento a algún comunicado o si no, no te olvides de repasar constantemente tu cuaderno, de repasar los temas que justamente son los que van a venir en el examen. ¿Ya chicos? Entonces, por favor, nada de descuidarse, nada de relajo, porque en realidad todo es nota. Recuerda que todo es evaluación. ¿Ya chicos? Muy bien, entonces, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar la organización económica en el Tahuantinsuyo, es decir, cómo trabajaban, qué características tenía el trabajo de los habitantes en el Tahuantinsuyo, cuántos tipos de trabajo habían, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que el medio principal del Tahuantinsuyo era la tierra, cuántos tipos de tierra había en el Tahuantinsuyo y aspectos como ellos estaremos conversando, chicos, en unos minutos. ¿Ya? Comenzamos. Ahí está, chicos. Entonces, para comenzar sobre este tema, sobre, digamos, el Tahuantinsuyo y su aspecto económico, tú debes recordar que en el Tahuantinsuyo, chicos, había bastante diferenciación social. O sea que habían clases sociales. Claro, mientras que unos se dedicaban a gobernar, como en el caso del Inca y su familia y sus funcionarios, había gente que se dedicaba solamente a trabajar. ¿Qué tipo de trabajo había? Ya, eso vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Ahí está. No te olvides de poner en tu cuaderno el título, que es la organización económica en el Tahuantinsuyo. Ese es el título. Y bueno, se refiere a las diversas actividades o diversas formas de trabajo que se realizaban en el territorio inca, ¿verdad? En el Tahuantinsuyo. Así es. El trabajo era obligatorio. Ojo, nadie se quedaba sin trabajar, nadie. Siempre primaba la idea de que las personas, para poder siquiera consumir alimentos, tuvieron que haber realizado alguna actividad productiva, siquiera, por lo menos. O sea que en el Tahuantinsuyo ociosos no habían. Eso es algo curioso, ¿verdad? Claro, tú tienes que comer de algo, decían ellos. Claro, y de hecho también estaba la condición física. La actividad que tú realices dependía de la actividad física. Obviamente los niños, seguramente ya algunos están preguntando, y es que los niños también realizaban actividades, pero actividades pues de ayuda en casa, limpieza, orden, de repente un poco con la crianza de animales, o sea, siempre realizaban alguna actividad. No es como ahora, creo, ¿no? Que muchos chicos creo que comen sin hacer nada, ¿no? Entonces, ha cambiado un poco esos roles, pero en el Tahuantinsuyo todos realizaban actividades, chicos, todos, absolutamente todos. ¿Ya, chicos? Muy bien. En cuanto a los tipos de trabajo, te voy a mencionar el primer tipo de trabajo que había, y este viene a ser la mita, ¿sí? Profesor, ¿cómo? La mita, no es mitad, sino mita. Y resulta que era un trabajo obligatorio en beneficio del Estado Inca. Profe, ¿cómo es esto? Sí, pues porque todas las personas que estén en edad de 18 a 60 años aproximadamente, ¿ya? Tenían que ir a trabajar, chicos. Todas estas personas se les llamaba Hatun Runas, justamente significa pues grandes pobladores, y estos iban justamente pues a trabajar, ya sea a las minas, ya sea por ejemplo en el campo, ya sea de repente en la construcción ¿no? de grandes elementos arquitectónicos. Entonces todos tenían que trabajar y estos trabajos que realizaban beneficiaban específicamente al Estado Inca. Claro, al gobierno inca. Claro, si ellos van a realizar, por ejemplo, algún templo, algún puente,
¿verdad? Van a realizar caminos, esto beneficia pues al gobierno inca. ¿Me dejo entender? Entonces la mita era un trabajo obligatorio, recuerda eso, ¿ya? La mita, un trabajo obligatorio. ¿En beneficio de quién? En beneficio del gobierno inca, del estado inca. ¿Quiénes eran los que trabajaban? Los Hatunrunas, claro, los Hatunrunas, ¿verdad? Los pobladores grandes o grandes pobladores, como decían ellos. ¿Ya, chicos? Ahí está. Justo en la imagen estamos viendo, eh, digamos, pobladores, ¿no? Que se encuentran justamente en plena rutina de trabajo. Claro, pues ahí está. ¿Ya? Vemos por ahí algunas llamitas, ¿no? Que servían justamente de elementos de carga, ¿verdad? Algunas personas están llevando algún cargamento, ¿no? Depositándolo pues en algún depósito o en algún tambo, como decían ellos, ¿no? Que eran depósitos justamente, ¿no? Los tambos. Ahí está. Otra forma de trabajo, chicos, aparte de la mita, ¿ya? Está, por ejemplo, el AINI y la minca, ¿ya? Vas a prestar, por favor, mucha atención porque de hecho que yo te voy a preguntar sobre estos temas en el examen, así que tienes que estar muy atento, ¿ya? Muy bien. En cuanto al AINI, ¿ya? Recuerda, mira por acá, fue un trabajo colectivo del AIU. Claro, grupo colectivo. Profesor, ¿cómo es grupo? ¿Cómo es un trabajo colectivo? El trabajo colectivo es entre varias personas. Claro. Y el AIU era justamente un grupo de familias o la comunidad. Tú sabes que una comunidad está compuesto pues por personas o familias, ¿verdad? Ya, eso era un AIU. ¿Me dejo entender? Es más o menos como decir que nuestro barrio de repente es un AIU, es un grupo de familias, un grupo de personas. Entonces, estos grupos de personas o de familias se organizaban. ¿Para qué? Supongamos que alguna persona esté en problemas, esté enferma, no se valga por sí misma, de repente por ahí sufrió algún accidente, algún individuo o persona que pertenece a su ayu, de repente la persona no tiene dónde vivir, no tiene casa, entonces los integrantes de toda la comunidad o ayu se organizan ¿para qué? Para construirle una casa. Claro, o sea, el AINI servía justamente para ayudar a un individuo de su AIU que estuviera en problemas. Ojo, no vayas a pensar y decir, ah, profesor, qué chévere, no, ya te lo hacían todo. No, no es eso. Si de repente tú no puedes construir tu casa, nosotros lo hacemos, pero tú vas a tener que ayudarnos también, pues, en otras labores, ¿verdad? Labores de supervisión, labores de repente de limpieza u otro tipo de labor que la persona sí puede hacer. Recuerda que nadie se queda sin hacer nada. Así es, chicos, ¿ya? Entonces, y si de repente, pues, a ti te ayudaron, ¿verdad? Construyéndote una casa, entonces tú también puedes ayudar a otra persona, ¿verdad? Ya de otra manera, pero lo vas a ayudar. Entonces, el AINI también era pues de ayuda mutua. Me dejo entender, claro, era uno de los principios del Tahuantinsuyo. Entonces, chicos, el AINI se convertía así en un tipo de trabajo muy beneficioso para los pobladores de cada ayu. ¿Me dejo entender? Ahí está, el AINI. Ahora, muy por el contrario, la minca, bueno, en realidad la minca también era un trabajo colectivo, solamente que ya no era para una persona, ya no era en beneficio de alguna persona, sino que era un trabajo en beneficio de todo el ayo, de todas las familias, de toda la comunidad. Y es que las personas, chicos, se organizaban ¿para qué? Para construir puentes, para cruzar de repente hacia otras tierras, depósitos o tambos, también los caminos, también ellos construían caminos, ellos construían de repente hasta escuelas, ¿me dejo entender? Todo esto en beneficio de su propia comunidad, de su ayu. ¿Me dejo entender? También era un trabajo colectivo. Todo lo hacían de manera colectiva. Así como las grandes construcciones del Tahuantinsuyo, todo lo han hecho de manera colectiva. Cientos de jatunrunas o hasta miles de jatunrunas trabajando. Claro, no vayas a pensar que las grandes construcciones han sido producto de los extraterrestres, no, nada que ver. Todo ha sido producto del trabajo de los habitantes del Tahuantinsuyo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí está. Otro tipo de trabajo también, pues, era la chunca, la famosa chunca. Yo te pregunto, los terremotos, los sismos,
¿verdad? Los huaicos, ¿solamente son de estos tiempos? ¿Solamente ocurre en estos años, en esta época? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes, chicos? A ver, los dejo pensando ahí. A ver, los huaicos, los sismos, los terremotos, ¿solamente ocurren en esta época? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Pensaron? No, claro, obviamente ocurre ya desde siempre. Siempre han habido chicos en nuestro territorio huaicos, han habido temblores, terremotos o sismos. Entonces, resulta que siempre los desastres naturales, chicos, siempre ocurrían en nuestra historia. Entonces, cuando ocurrían estos desastres naturales y resultaba que había gente muy afectada, entonces había otro trabajo colectivo, se organizaban varios Hatunrunas para ir a ayudar a aquellas personas que resultaran justamente afectadas por algún huaico, por algún terremoto, ¿verdad? Por algún desastre natural. Entonces, a este trabajo, justamente que era una especie de defensa civil, porque justamente va a ayudar a las personas cuando ocurre algún desastre natural, se denominaba chunca, ¿no? Este trabajo era denominado chunca, que era justamente un trabajo muy parecido al trabajo que realiza defensa civil, claro, ayudando a las personas que se encuentren en desastres. Bien, algunas principales actividades, ahí está, la agricultura, ojo, la agricultura, eso era lo principal dentro del Tahuantinsuyo, la agricultura, no es la minería como lo era en la época del virreinato. En esta época, chicos, del Tahuantinsuyo, la agricultura es justamente la actividad principal. Acuérdate bien, la agricultura. Y la cultura inca, sobre todo el gobierno inca, había aprovechado muy bien los conocimientos que habían desarrollado culturas anteriores, como por ejemplo, pues la cultura chavín. Claro, la cultura chavín siempre buscaba aprovechar todo espacio del territorio. Las montañas, por ejemplo, aprovecharlo también para poder cultivar, para poder cosechar. Y es por eso que en Chavín utilizaron una técnica revolucionaria para su época llamado justamente los andenes. Sí, los andenes es lo que tú estás observando ahí a modo de escalones, ¿ya? Que servía justamente para poder ahí cultivar y cosechar. Y ahí cultivaban pues todo tipo de alimentos. Entonces, este tipo de técnica, muchachos, ha sido aplicado también por la cultura inca. Claro, y ellos también realizaron andenes con la intención de aprovechar todo el espacio geográfico. Así es. Y bueno, ahí pues ellos cultivaban su papa, variedad de papas en cantidad, camote, yuca, maíz, ¿verdad? Quinoa, kiwicha, dependiendo, claro, de la zona también. Entonces, chicos, la agricultura ha sido la actividad principal. Luego está la ganadería, claro, en la crianza de llamas, de alpacas, vicuñas, de la cual, o de los cuales solían aprovechar la lana, ¿verdad? El cuero, la carne también para la alimentación, para hacer charqui, por ejemplo, claro. Entonces, la ganadería le seguía a la agricultura. Ya, chicos, principal actividad, agricultura de por sí. Ya sabes, cultivaban, ¿no? Papa, camote, yuca, maíz o choclo, como le sueles decir. Claro, también estaba por ahí pues la kiwicha, la maca, ¿no? Y otros elementos más. Claro, muchachos, así es. Muy bien. Por acá me voy a saltear una diapositiva porque va a haber una actividad. Yo supongo que estás atento en clase y lo vamos a hablar justamente pues en vivo el día lunes. Recuerda que la intención de enviarte de manera anticipada es que tú ya tengas la clase en tu cuaderno, ¿ya? Ojalá que la clase anterior también de HU ya lo tengas en tu cuaderno, ojalá. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos con esta parte ya para poder finalizar la clase. Y es que el elemento principal de trabajo
En el Tahuantinsuyo era justamente la tierra. Claro, el territorio geográfico era lo principal para poder trabajar, para poder realizar las actividades que eran justamente agricultura y ganadería. Entonces, el gobierno inca sabía muy bien que la tierra era el medio principal de trabajo y es más, también sabía que habían calidades de tierra. Entonces, de hecho, que las mejores tierras, las tierras más fértiles, las que sean las mejores para poder cultivar, estaban pues dirigidas para el gobierno inca, ¿no? Y al contrario, ya las últimas tierras, las que no eran muy fértiles, las que todavía necesitaban trabajarse todavía para cultivar, eso era para el pueblo, ¿no? O si no, también para los hatunrunas, claro, así era, ¿ya, muchachos? Entonces, tenemos tipos de tierras, por ejemplo, las tierras del Inca, eran las tierras más fértiles para el Inca y su familia. Ahí trabajaban exclusivamente para producir alimentos para el Inca y su familia. Así era, claro. También en las tierras del Inca, pues habían, por ejemplo, tejedoras también, las famosas akyas, que eran las tejedoras, las que hacían ropa exclusivamente para el Inca y su familia. Entonces, las tierras del Inca, chicos, eran las mejores. Luego están las tierras del Sol, donde también se cultivaban alimentos. ¿Para quiénes, profesor? Para los dioses. Claro, estaba por ahí pues el dios del rayo, ¿verdad? Que era justamente Illapa. Estaba el dios Volcán, que era el dios Tunupa, ¿no? Y así, el dios Inti. ¿Quién es el dios Inti? El sol. Claro, el sol, no te olvides, ¿ya? Entonces, chicos, en realidad, pues, habían tierras que estaban exclusivamente dedicadas a las ofrendas de los dioses y que eran dirigidas por los sacerdotes. Claro, ¿cómo se le llamaba al sacerdote en el Tahuantinsuyo? ¿Cómo se le llamaba, chicos? Claro, el Huilac Humo, ¿no? El Huilac Humo era el sumo sacerdote y dirigía justamente el manejo de estas tierras del sol. Y por último, las tierras del pueblo, ¿sí? Las tierras del pueblo, chicos, se les asignaba, y en realidad esas tierras pues eran poco fértiles, todavía los hatunrunas tenían que trabajar estas tierras, no la tenían fácil, pero el gobierno inca, justamente si tú eras un varón y estabas en la edad de trabajar, te daba justamente un pedazo de tierra, claro, de un determinado tamaño, y a ese pedazo de tierra, a ese terrenito, como le podríamos decir, justamente lo llamaban topo. Así se llamaba topo. Así denominaban a esa parcela de tierra, ¿no? O pequeño espacio o terreno que le daban a un varón, ¿para qué? Para que trabaje. Y si eras mujer, entonces te daban la mitad de ese terreno. Claro, o sea, medio topo. Así era. Para el varón, un topo, para la mujer, medio topo. Entonces, ojo, estas tierras eran para trabajar, no se las están regalando a los jatunrunas o a los pobladores, no se las regalan. Si tú te llegas a morir, entonces esas tierras la pueden utilizar tus hijos para trabajar también. O de lo contrario, si no, el Estado Inca ya ve a quién se lo vende. ¿Me dejo entender? Perdón, no vende, sino a quién se lo entrega para que siga trabajando. Ojo, en el Tahuantinsuyo, chicos, no se venden las tierras. No se venden. Las tierras le pertenecen al Estado Inca, al gobierno Inca. ¿Ya, chicos? Ahí me estoy corrigiendo, por favor. Espero que estén atentos. Para el varón, un topo, para la mujer, medio topo. Profesor, ¿por qué hacían esa diferenciación? A ver, ponte a pensar un poquito y el día lunes lo vamos a conversar. ¿Ya, chicos? Entonces, así se dividían las tierras en el estado inca. Recuerda que todas las tierras le pertenecen al gobierno inca y el gobierno inca decide a quién le van a dar tierras para que trabajen, ojo, para que trabajen y para que vivan, obviamente, pues, ¿no? Claro. Nadie se quedaba sin trabajar en el Tahuantinsuyo y por lo tanto nadie se moría de hambre también en el Tahuantinsuyo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Aquí les dejo la tarea y justamente ya el día lunes esto lo vamos a aclarar porque vamos a realizar actividades dentro de nuestra hora el día lunes y esas actividades lo van a enviar por plataforma. Profesor, ¿cuáles son esas actividades? El día lunes se las muestro. ¿Ya, muchachos? Muy bien, espero que hayan comprendido. La clase es cortita, está bien sencilla y espero pues que le pongan mucha atención para poder conversar el día lunes.
Ya muchachos, cuídense bastante, nos vemos, hasta luego. Chao.